Las últimas Navidades nunca las paso con mi familia, no por falta de ganas, sino porque trabajo en una empresa de mensajería que hace entregas hasta tarde durante diciembre. Así que la Navidad pasada regresé a mi departamento casi a las 11:40 de la noche. Lo único que quería era dormir. Pero cuando llegué, me di cuenta de algo extraño. La casa de al lado, la que estuvo abandonada por casi 10 años, tenía las luces navideñas encendidas. Y no solo eso, también tenía un pequeño árbol alumbrado desde la ventana del segundo piso. Un árbol bonito, nuevo, lleno de luces blancas que parpadeaban de manera perfecta, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. No había visto a nadie mudarse, ni camiones, ni ruido, ni nada. Recordaba claramente que esa casa estaba vacía desde que el dueño murió, mucho antes de que yo me mudara al vecindario, pero esa noche se veía viva. Cené algo rápido y me fui a acostar. No estaba ni 5 minutos en la cama cuando escuché un villancico muy suave, como si viniera de una bocina vieja, distorsionada. Era Noche de Paz, pero cantando muy lento, tan lento que sonaba mal. Me levanté y me asomé por la ventana. La casa seguía iluminada. El árbol del segundo piso parpadeaba con un ritmo preciso, demasiado preciso, como si respondiera a algo o a alguien. El villancico seguía. Era imposible que viniera de otro lugar. Solo yo y mis vecinos vivíamos ahí, y ellos no estaban esa semana. Decidí salir al patio para escuchar mejor. Y fue entonces cuando lo vi. En la ventana del segundo piso, entre cortinas delgadas, había alguien. Una figura completa, solo una sombra inmóvil, como si estuviera observando directamente hacia mi casa. Me quedé congelado. La silueta no se movía, tampoco parecía respirar. Era como una persona de pie, pero sin la forma exacta de una persona. Más alargada, más delgada. Tomé mi celular para grabar, pero en ese instante, todas las luces de la casa de al lado se apagaron de golpe. El villancico también. El silencio fue tan repentino que sentí un hueco en el estómago. Regresé adentro y cerré la puerta. Me quedé despierto hasta que empezó a salir el sol, y aunque la casa permaneció oscura toda la madrugada, juro que varias veces escuché en el segundo piso pasos lentos, pesados, como si alguien caminara de un cuarto a otro. A la mañana siguiente, fui a hablar con la vecina de enfrente, una señora mayor que lleva toda su vida en esa cuadra. Le conté que al parecer había nuevos inquilinos. Cuando mencionó la casa, ella negó con la cabeza. No hay nadie ahí, joven. Esa casa está vacía, y no la abrirán hasta que termine el juicio de los herederos. Nadie tiene llaves. Pero ayer tenía luces, música, incluso alguien en la ventana, le respondí. La señora solo me miró con una expresión rara. ¿A qué hora? Como a la medianoche. En ese momento su cara cambió. Tragó saliva y bajó la voz. No vaya a creer que estoy loca, pero en esa casa murió una muchacha hace muchos años. La encontraron en el segundo piso, junto al árbol de Navidad. Dicen que su esposo la dejó encerrada y que cuando intentó escapar ya era demasiado tarde. Yo no sabía qué decir. No quería creerle, pero todo encajaba demasiado bien. Esa noche, 25 de diciembre, me acosté temprano, pero a eso de la 1 de la mañana me despertó algo. Una luz blanca. Provenía de la casa de al lado. Me levanté de un brinco y me acerqué a la ventana. El árbol estaba encendido otra vez, parpadeando igual que la noche anterior. Y entonces lo vi. La misma sombra estaba ahí, solo que esta vez estaba más cerca de la ventana. Parecía apoyarse contra el vidrio, como si quisiera salir o entrar. Encendí la luz de mi celular y la apunté directo hacia allá. La sombra retrocedió, no caminando, retrocedió hacia atrás, como si fuera jalada por la oscuridad del cuarto. Mis manos empezaron a temblar, y justo cuando iba a apartarme, escuché un sonido que nunca voy a olvidar. Desde el otro lado de mi ventana, no desde la calle, desde mi ventana, me eché para atrás de inmediato, tirando mi celular. Lo que fuera que estaba allá afuera estaba golpeando en el vidrio con un ritmo igual al de un villancico. 3 golpes,
silencio. 3 golpes, silencio. Y entonces mi teléfono sonó. Un número desconocido, a las 1:13 de la madrugada. Contesté. ¿Puedo entrar?, dijo una voz femenina. Hace frío. Escuché y apagué todas las luces. Me dormí toda la noche. A la mañana siguiente, la casa estaba otra vez totalmente oscura. Hasta hoy nadie se ha mudado ahí, pero cada 24 y 25 de diciembre, a la medianoche exactamente, esa ventana se ilumina y la silueta vuelve a aparecer. Lo peor es que ahora, a veces, cuando estoy por dormir, escucho un villancico lento, muy suave, y siempre termina con 3 golpes en el vidrio. Como si alguien quisiera pasar la Navidad adentro de mi casa. Cuando era niño, mi familia no tenía mucho dinero, pero siempre hacíamos lo posible por armar una pequeña cena de Navidad. Vivíamos en una colonia algo aislada, con una casa frente a un lote baldío enorme, lleno de pasto seco y basura. En diciembre, ese lugar se volvía especialmente oscuro. No había ni un solo poste de luz. Mis papás siempre nos decían, cuando oscurezca, no salgan al lote, menos en Navidad, y nunca explicaban por qué. La Navidad pasada, ya con 28 años, regresé a esa casa para pasar las fiestas. Mis papás habían mudado a otra ciudad, así que la casa estaba prácticamente abandonada. Yo solo iba a estar un par de días para revisar el lugar y limpiarlo. Llegué el 23 de diciembre en la noche. Para entonces, el lote baldío seguía igual, enorme, negro, silencioso. Cuando apagué el carro, escuché algo que no esperaba. Una risa muy suave, de un niño, proveniente del lote. Pensé que quizá era algún chamaco jugando o algún vecino, pero cuando miré fijamente hacia la oscuridad, la risa se detuvo, como si hubiera notado que lo escuché. Entré rápido a la casa y me puse a limpiar. Ese día dormí tarde. El 24 de diciembre, casi a las 11 p.m., estaba poniendo unas luces viejas que encontré en una caja. Mientras probaba los focos, escuché un golpecito leve en la ventana de la sala. Toquito suave, casi juguetón. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Me acerqué con cuidado. Afuera solo estaba el lote oscuro. No pude ver nada, pero justo cuando estaba por cerrar la cortina, alguien tocó otra vez. Pero no desde afuera, sino desde adentro del vidrio, como si algo estuviera pegado al cristal por dentro de la casa. Retrocedí de golpe. Revisé el vidrio, las paredes, la entrada, pero nada. Me dije que era mi imaginación y que la casa hacía ruidos porque llevaba meses cerrada, así que me fui a dormir, o eso intenté. Alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido que ya había escuchado antes. La misma risa, pero ahora sí sonaba claramente dentro del lote baldío, justo frente a la casa. Abrí la cortina con cuidado y ahí lo vi. Un niño, parado completamente solo en medio del terreno. Llevaba ropita vieja, como de otra época, quizá de los 90, una chamarrita azul con pelusa en el borde, y estaba descalzo en la tierra fría. Estaba viendo directo a mi ventana. No se movía, ni siquiera pestañeaba. Me quedé congelado, no podía apartar la mirada. Entonces vi algo que me heló la sangre. El niño levantó la mano y me hizo un gesto para que saliera. Un gesto lento, pero insistente, como diciendo, ven. Negué con la cabeza, y él siguió insistiendo, y entonces sonrió, una sonrisa demasiado grande para su cara. Y en ese momento, escuché pasos detrás de mí, dentro de la casa. Volteé inmediatamente, pero no vi a nadie. Cuando regresé la mirada a la ventana, el niño ya no estaba. Apagué las luces, encendí las del cuarto y me encerré hasta que salió el sol. Esa noche no pude dormir. La mañana del 25 fui a visitar a un vecino que vive todavía en la cuadra. Le conté lo que había visto. Su cara se puso pálida. No debiste mirarlo, me dijo. Pensé que estaba bromeando, pero siguió hablando. Desde que yo era niño, ese lote está raro. Mucha gente lo evita. A veces aparece un niño ahí. No es de aquí, no camina como los demás. Nomás se queda parado viendo y nomás sale en Navidad.
«¿Pero qué quiere?», le respondí. «Que alguien le haga caso, que alguien lo siga. Ningún adulto lo hace, pero los niños, ellos sí lo oyen». Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Esa noche, antes de dormir, estaba guardando mis cosas, cuando escuché pasos en el pasillo de la casa. Pasitos rápidos, ligeros, como los de un niño. Fui a revisar con el corazón latiendo en el cuello. No había nadie, pero en la puerta que da al patio estaba la marca de una mano pequeña, como si un niño se hubiera apoyado ahí para mirar hacia adentro. Cuando la vi, sentí algo detrás de mí, un susurro, cerca, muy cerca de mi oído. «¿Quieres jugar?». Salí de la casa sin siquiera apagar las luces. Me fui a un hotel y regresé por mis cosas al día siguiente ya con el sol. No volví a entrar ahí después del atardecer, y desde esa Navidad, cada tanto cuando estoy solo en casa, escucho la misma risita, bajito, detrás de la ventana, como si el niño del lote baldío por fin hubiera encontrado mi rastro, como si estuviera muy cerca, esperando que algún año en Navidad yo por fin salga a jugar. Todos en mi familia crecimos escuchando la misma historia, que en la casa de mi abuela, cada Navidad alguien tocaba la ventana de la sala alrededor de las 11 de la noche. No era fuerte, era un golpe suave, como si una rama chocara por el viento. Pero nunca había viento en esa dirección. Nunca. Mi abuela siempre decía lo mismo: «Déjenlo pasar, no es para nosotros». Nunca explicaba más, y nunca quisimos preguntar. Pero la Navidad pasada, cuando ya solo quedábamos mi hermano y yo en el país, decidimos pasar las fiestas en la misma casa vieja en Zacatecas. Fue la última Navidad que pasamos ahí, y la última vez que volví a ver a mi hermano. La casa era de adobe, con las paredes ya cuarteadas por el tiempo. En medio de la sala, como siempre, mi abuela había dejado su árbol navideño artificial, un árbol antiguo, de ramas plásticas gruesas, casi grises, que ya no se asemejaba a nada natural. Sin embargo, todos los años lo montaba aunque fuera sola. Ahora nos tocaba a nosotros hacerlo. Entre los adornos encontramos cosas viejísimas, esferas con fotos de familiares ya muertos, figuras de ángeles sin alas, luces que parpadeaban sin ritmo, y envuelta aparte había una figurita de madera, un hombrecito tallado a mano, con los ojos pintados completamente negros. Detrás tenía grabada una fecha: 1962. ¿Y esto?, preguntó mi hermano. Ni idea, pero la abuela siempre lo ponía, respondí. Lo colgamos en una de las ramas más viejas del árbol. Por la noche pedimos un par de tamales y nos quedamos viendo películas. Eran las 10:50 cuando escuchamos un golpecito en la ventana de la sala. Mi hermano bajó el volumen. «Seguro es una rama», dijo, aunque la voz no le sonó muy convencida. Los golpes se repitieron, 3 exactamente, con el mismo ritmo. Nos miramos. «¿Será eso de lo que hablaba la abuela?», preguntó él. «No sé, pero vamos a ver». Me acerqué primero. La cortina estaba cerrada, pero no completamente. Por un huequito podía verse la calle. Afuera todo estaba oscuro, no pasaba nadie, no había viento, ni un solo carro. Sin embargo, algo se movía. Justo frente a la ventana, a menos de 1 metro, estaba la silueta de una persona. Delgada, inmóvil, con los hombros caídos hacia adelante, como si fuera un cuerpo sin fuerzas. «Hay alguien allá afuera», susurré. Mi hermano se acercó, pero antes de que pudiera ver, escuchamos un golpecito más. Esta vez no en la ventana, sino adentro en la sala. Volteamos al mismo tiempo. El sonido venía del árbol navideño. Una de las esferas se movía sola, oscilando como si alguien la hubiera empujado. «No mames», dijo mi hermano retrocediendo. Las luces se encendieron y apagaron sin ningún patrón. El hombrecito tallado de madera empezó a girar lentamente en su gancho, aunque no había corriente de aire. Y después vino el olor, un olor frío, húmedo, como de tierra mojada, como si
algo que había estado enterrado demasiado tiempo acabara de entrar a la casa. Los golpes en la ventana se detuvieron, pero lo que estaba afuera ahora estaba dentro. Las luces del árbol se apagaron y solo quedó la de la calle entrando por la cortina. Entre las ramas viejas, muy despacio, vimos moverse una mano pálida, larguísima, con dedos huesudos que rozaban las esferas como si buscara algo. Mi hermano corrió a la puerta. Yo, paralizado, no pude moverme. Miré cómo esa mano descendía hasta la figura tallada del hombrecito de 1962. La tomó entre los dedos como si fuera algo precioso, y entonces, entre las ramas, escuché una voz, suave, gastada, como un suspiro viejo. Ya, es hora. La figura del hombrecito cayó al suelo, se rompió en dos. La mano desapareció, pero las ramas siguieron moviéndose como si algo estuviera arrastrándose entre ellas, descendiendo. Mi hermano me jaló del brazo y salimos corriendo. Fuimos directo a la casa de un vecino. Cuando regresamos al día siguiente con 2 policías, la puerta estaba abierta y el árbol arrastrado varios metros. Pero lo peor fue que debajo del árbol, donde había estado la figura rota, había un pequeño agujero en el suelo. Uno que no estaba la noche anterior, un agujero perfectamente redondo, como una madriguera, y olía a tierra húmeda. Los policías dijeron que no había señales de robo ni de intrusión, que probablemente algún animal se había metido, pero no. Yo sé lo que vi y sé lo que escuché. Ese árbol, ese maldito árbol viejo, no adornaba la casa de mi abuela, la guardaba. La Navidad próxima la pasaré lejos, muy lejos, pero a veces por las noches juro que escucho como si algo hubiera encontrado mi nueva ventana.